Capítulo 60, Cero de clase superior. Era por el fondo del cielo gris oscuro y los edificios que se habían derrumbado y quemado. Pero los dos ojos de Song Tae-won estaban más allá de ser pesados para sentirse sombríos. Aunque era una situación en la que sería agotador desde su punto de vista, no parecía que simplemente estuviera harto de eso. Parecía un tigre que estaba hambriento y se había convertido en un desastre por haber sido arrastrado por una tempestad, pero aún le quedaban fuerzas suficientes para dar un último salto. Y el objetivo no era otro que yo. Fue una mirada que podría haberme hecho poner un poco en la piel de gallina si no hubiera tenido la resistencia al miedo. Aún así, Song Tae-won probablemente no esté relacionado con este asunto. Si fuera un hombre lo suficientemente flexible como para hacer tonterías como acusar falsamente a una persona inocente, viviría mucho más cómodamente. Como un servidor público de alto rango y un cazador de clase S, probablemente no habría actuado como un asceta autodidacta. Como un pequeño burgués tuve una buena voluntad humana hacia él, pero al mismo tiempo, entendí muy levemente que el auto de Sung Yunyae molestándolo. Fue asfixiante. Y sería increíblemente difícil. Al ver cómo verificaba mi estado lentamente, me volví reacio a aplicar la palabra clave. De hecho, el método más fácil y rápido sería simplemente tirarlo. Ya que, si solo Song Tae-won no estuviera allí, la asociación de cazadores naturalmente perdería su fuerza. Aún así, no quería que esa persona terminara con ese mismo resultado de antes de la regresión. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntaba si debería hablar con el primero cuando Song Tae-won se dio la vuelta. Miré su espalda mientras conversaba brevemente con la gente que establecía una línea de restricción alrededor de los restos y luego pasaba por allí. Los hombros anchos pero de aspecto pesado hicieron que mi estado de ánimo fuera extraño. Yu-hyun, ya no estás monitoreando mi teléfono, ¿verdad? Pregunté, volviendo la cabeza. No. Y el radio del bloqueo tampoco es tan grande. Por encima de todo, la oposición de quienes lo rodean será feroz, por lo que los micrófonos son imposibles. Si pensaba en las personas que me contactaban, tenía sentido. No hubo personas que se opusieran a que se bloquearan sus teléfonos. Ya que dije que era solo por las vacaciones. Seseong y Breaker también estuvieron de acuerdo. Iba a ocuparme de ellos mientras descansabas. Yu-hyun miró alrededor hacia los edificios derrumbados. Pero parece que los labios del líder del gremio Breaker son demasiado flojos. Ella trató de no decírmelo. Lo soltó a la fuerza. ¿Qué regalaste esta vez? La mirada que volvió a mí fue afilada. Fingía estar tranquilo porque no sería bueno que me descubrieran que hice este lío, pero como era de esperar, parecía que el estado de ánimo de mi hermano pequeño no era agradable. ¿Qué le di? Probablemente estaba hablando del precio por derribar los edificios. Lo que hago normalmente, quiero decir, yo también iba a estar callado esta vez, pero actuaron de manera tan mezquina. Si hubieran incendiado todo el edificio sin dudarlo, habría estado como, Yu-hyun parece haberse enojado un poco, y hubiera visto el fuego como algo suyo. Y eso no era todo. Probablemente habría estado pensando en formas de resolverlo. De todos modos no habría venido directamente a darle la vuelta a las cosas. Bien. Lo había resuelto a mi manera, pero mi hermano, sorprendentemente, se retiró fácilmente. Qué raro. En ese momento llegó un coche más. La persona que salió del automóvil tomó una fotografía de los restos de los edificios con una cámara de apariencia cara. En el momento en que me pregunté si era un periodista, una persona más salió del auto. Mientras lleva un gran ramo de flores. Era la primera vez que veía a esta persona, pero pensé que sabía a dónde estaban afiliados. An Yo-jin. El ramo llegó ante mí. Eran rosas. Delgadas gotas de lluvia colgaban de ellos por lo que parecían aún más frescas. El líder del gremio de Seseong me pidió transmitirle que lamenta muchísimo no haber podido convertirse en espectador de un escenario increíble. Ah, sí. Pensar que acaba de enviar a alguien incluso después de escuchar la noticia. Sin embargo, no era ese tipo de persona. Parece que decir que estaba ocupado o lo que sea, no fue una simple excusa. Era obvio que había una razón diferente por la que no podía venir.
Estaba haciendo algo en alguna parte. Iba a aceptar el ramo sin pensarlo mucho cuando... ¡Fuosh! Las rosas se encendieron espléndidamente. No puedes aceptar cosas como esas descuidadamente, Jung. Eso es verdad. Los ramos son especialmente aún más peligrosos. No se puede saber si hay algo escondido adentro. Parece que has recibido un ramo con un cuchillo incrustado antes, Noah. Incluso si hubiera una espada adentro, no estaría mal. Y podría pincharme un poco los dedos y luego insistir en que me perdonara la deuda con eso. Parece que ustedes dos tienen razón. Mientras están en eso, ¿qué tal si se convierten en amigos? Ante mis palabras sin sentido, Yu-Hyun y Noah fruncieron el ceño al mismo tiempo. Sus expresiones también eran similares. Si los juntara con frecuencia, no sentirían al menos un apego reacio. No era que los chicos se volvían amistosos mientras peleaban. Cuando pensé en esos dos siendo amigos, mi estado de ánimo mejoró por sí solo. La imagen también fue buena. ¿Qué hacían los jóvenes cuando salían hoy en día? Hay una cosa más que envió. El miembro del gremio Seseong estaba un poco sorprendido por la quema del ramo, pero pronto sacó tranquilamente una pequeña caja. Probablemente sería difícil trabajar con Sung Yunyae si te sorprendieran cosas pequeñas como esta. No lo quemes esta vez, le dije a Yu-Hyun mientras aceptaba rápidamente la caja. Cuando abrí la tapa, apareció un reloj de pulsera. Es un reloj para uso de cazadores que se puede almacenar en el inventario. Estaba pensando en conseguir uno de todos modos. No es algo que esperaba, pero como él está intencionalmente entregándome una tarifa de buena fe, la aceptaré. Al ver cómo cada componente tenía que fabricarse con subproductos de mazmorras, los relojes de uso para cazadores eran bien costosos y se necesitaba mucho tiempo para que incluso la orden fuera aceptada. Entonces debería agradecerle. Aunque también había hecho un pedido. Yu-Hyun murmuró suavemente. Entonces espera. Aceptaré solo los pensamientos detrás de esto. Inmediatamente cerré la caja y devolví el reloj como si lo tirara hacia atrás. No lo necesitaba. El miembro del gremio Seseong estaba perdido, pero retrocedió silenciosamente. Quería hablar con Song Taewon antes de que nos fuéramos, pero se veía ocupado arreglando el sitio. Se informó como una mazmorra de rango superior de clase A, por lo que sería un poco problemático para él durante un tiempo. Dado que se dijo que solo se eliminó el dragón gigante que parecía el monstruo jefe, probablemente habría una búsqueda alrededor del área por los monstruos restantes. Me estaba arrepintiendo un poco. No debe enviar un informe falso, pero la asociación envió un artículo falso primero, así que vamos a llamarlo igual. Lo siento, pero solo queda un asiento. Yu-Hyun le dijo a Noah con una cara que no mostraba arrepentimiento en absoluto. Y luego me agarró del brazo y me empujó al asiento del pasajero delantero. Probablemente trajo a propósito un auto que solo tenía 2 asientos, ¿verdad? Antes de que pudiera decirle algo a Noah, el coche arrancó. No era que no pudiera encontrar el camino a casa, pero no era demasiado dejarlo así. Dijiste que descansarías tranquilamente, dijo Yu-Hyun corriendo por la carretera que originalmente era algo desierta pero ahora estaba aún más vacía debido al paso restringido. Aunque dijo que lo entendió hace un tiempo, realmente parecía que no planeaba dejarlo ir en silencio. Oficialmente, no hice nada. Solo vine a ver a mi hermano. Jung. Entonces, ¿qué planeabas hacer? Mientras tu reputación cae. Junto con el sonido de las ruedas raspando el asfalto, el automóvil se detuvo a un costado de la carretera. De repente, mi mano se sintió vacía. Hubiera sido bueno si pudiera acariciar a Piso Chirpie. Si te lo digo, darás un paso adelante de nuevo. Haré eso incluso si no me lo dices. La mirada fulminante escoció. Quería tocar el pelaje de Pis. Era cálido y suave. ¿No sería mejor que me lo dijeras en lugar de que yo investigara? ¿Qué tal si te arrastró a casa? También pondré Pis y Chirpie. Probablemente Yu-Hyun estaba hablando de su casa. Si bloqueaba el mini portal, no podría moverme. Aunque estaba la opción final de pedirle a Pis que rompiera una ventana y saltara. Haz lo que quieras. ¿Qué? Después de que me lo digas. Soy curioso.
Después de un breve silencio, mi hermano abrió la boca con una voz más suave. Dentro de la asociación, posiblemente entre las personas involucradas, hay tipos que están tratando de hacer un trato con países extranjeros. Con otros países. Presumiblemente es con China o Rusia, pero no es seguro. El objetivo de esos tipos eres tú. Según Yuna, nuestro gobierno aparentemente quiere ponerme una correa. Las opiniones todavía están divididas por eso. Estás en el lado cooperativo, por lo que predomina el lado que dice que los perros se acuesten. Por otra parte, si me persiguen y me escapo al extranjero, se volvería problemático. Ya que sería bienvenido donde quiera que fuera. Ya se ha dicho que puedes conocer la clase de despertar esperado de las personas no despiertas. Desde el punto de vista de un dictador, poder criar personas despiertas, además de monstruos, dentro del país debería ser increíblemente atractivo. Sobre todo porque será fácil formar a jóvenes no despiertos. Estaban pensando en lavarles el cerebro a los niños y formar algo así como tropas de gente despierta. Era algo muy alejado del amor por la humanidad. No había pensado en la idea de usarme de esa manera. Había mucha gente sucia en el mundo. No sé qué bastardo es, pero cuánto van a recibir los que venden a la gente. Aunque no era nada nuevo en una situación en la que había personas que venderían su país. Aún así, secuestrarme no será fácil. Siempre hay cazadores de clase S alrededor. Noah estaba aquí, y también estaba Peace, y el edificio de al lado era el gremio Haion, por lo que estaba lleno de clases S. Incluso cuando salí a la calle últimamente, no hubo casos en los que un cazador de clase S no me siguiera. Con el estado actual, es realmente imposible. Si no fuera así, te habría encerrado hasta que se resolviera. Eso suena a que no tenías ninguna intención de buscar mi aprobación, ¿verdad? También hay otras personas conectadas a mí. Me dijiste que hiciera lo que quisiera. Y los demás deberían estar todos de acuerdo. Eso es correcto, bueno. Así parecía. Probablemente vendrían mucho a pasar el rato. Aunque Sung Yunyae no necesitaba hacerlo. De todos modos no pueden tocarme de inmediato, así que te estaban acosando. Más exactamente, intentaron inducir eso. El líder del gremio de Seseon fue el primero en darse cuenta de que la información sobre ti se había filtrado. Dado que ocultar al único usuario de habilidades especiales siendo un cazador, en el extranjero no es otra cosa que una traición a su país, como se acaba de revelar, la asociación puede recibir un gran golpe, por lo que buscó mi cooperación. ¿Cómo se las arregló esa persona para averiguarlo? No lo sé en detalle, pero parece que el líder del gremio de Seseon tiene muchas conexiones fuera del país. Y son considerablemente amplias y profundas, además. No era una broma, pero sí pensaba en cómo Sung Yunyae contrató con el rey de los dragones justo después de despertar y aceptó esto y aquello, no fue sorprendente. Podría ser que hubiera numerosos cazadores de alto rango a los que les había puesto correas como a Noah, en todo el mundo. Estaba un poco preocupado por mi futuro. Debería decirle que deberíamos aclarar nuestra relación al menos ahora. Pero no podía perderme a alguien tan impresionante. Si mostraba una apariencia débil, esos tipos definitivamente se acercarían, así que deliberadamente les di una excusa para atacar. ¿Desde cuándo? Cuando entraste en la mazmorra solo con Peace. Fue por entonces. No ha pasado mucho tiempo. Ah, entonces cuando llegaste al calabozo del lago, fue un acto. Ante mi pregunta, Yu Hyun sonrió. No, simplemente me contuve un poco. No fue que no se contuvo, sino que se contuvo un poco. ¿Qué hay de pelear con Noah? En ese momento me contuve mucho. Aún así, el centro de aislamiento fue un poco excesivo. No pude probar ni una sola vez el colchón de látex que apenas compré, y simplemente se quemó. Colchón de látex. Debería comprarte uno. Estoy hablando de Jung Kyung-soo. Estaba pensando en aplicar la palabra clave y mantenerlo atado. Ah, ese tipo. La punta de un dedo largo golpeó el volante. Hay algo que escuché de la cazadora Riet. Riet, ¿qué dijo ella? No fue mucho. No hay evidencia para el caso del centro de aislamiento, así que está bien. Es solo que tomé medidas excesivas.
Mi hermano pequeño dijo que hizo cosas que serían un poco reprendidas. Los grandes asuntos reales que no fueron a propósito, pero tal vez debido a eso, parecía que la respuesta llegó más rápido. Ya que hicieron seriamente una acusación falsa y trataron de bajar la presión. Ya que, si primero se apretaran el cuello de An Yu-hyun, sería más fácil tocar a su hermano, es decir a mí. Aún así, existe una alta posibilidad de que reducir deliberadamente su mala reputación a largo plazo. Y también me resultará difícil mirar en silencio. Así que terminemos limpiamente. Ante mi continua opinión, Yu-hyun frunció el ceño con fuerza. Vamos a casa. Te soltaré en una semana. Hey, espera. Y fue realmente muy difícil persuadir a mi hermano. Asterisco. Había equipo de filmación esparcido por el jardín de la azotea. Estaba en el medio de las miradas de muchas personas, acaricié a Pis como si fuera ella quien estuviera nerviosa. Los animadores masculinos y femeninos que estaban sentados al otro lado me enviaron sonrisas. Fue un vuelo realmente genial. Ya. Tal vez había entendido las palabras que la alababan porque Blue batió triunfalmente sus alas. Luego me lanzaron varias preguntas. Cuando respondí mientras estaba razonablemente incómodo, varias exclamaciones se derramaron. Fue por la transmisión, pero los elogios fueron excesivos. Fue entonces, junto con una leve perturbación, la cámara se volvió, no hacia nosotros, sino hacia el sendero que conectaba a este lado. Cuando volví la cabeza, vi a un joven alto y delgado acercándose. Era Yu-hyun. Cuando me miró a los ojos, me dio una sonrisa de lo más refrescante. Quienquiera que lo viera diría que mi hermano menor, seguro que era guapo. Parece que llegué demasiado temprano. No sabía que todavía estabas filmando. Es una transmisión en vivo, bueno. En verdad. Los ojos de Yu-hyun se volvieron redondos como si no lo supiera. Luego, los dos animadores no sabían qué hacer y le preguntaron si estaba bien que saliera en la pantalla de esta manera. El líder del gremio Haeyeon dijo que por supuesto que estaba bien y sonrió hermosamente. Parece que ustedes dos son muy unidos. Ya que somos nosotros dos nuestra única familia. Y es un hermano menor del que estar increíblemente orgulloso. Su único defecto es que se preocupa demasiado por mí. ¿Qué hay de malo en preocuparme por ti, Jung? Aún así, escuchar que digan cosas malas de él por mi culpa es... A propósito, me quedé mirando a Yu-hyun. No fue difícil poner una expresión de pena. Cuando murmuré y solté un suspiro, lanzando el anzuelo de que, todo es mi culpa, el presentador masculino rápidamente tomó el anzuelo y preguntó qué pasaba. Se habló últimamente de que el líder del gremio Haeyeon estaba actuando con un poco de dureza. Eso fue todo porque mi hermano se preocupaba mucho por mí. Dado que mi estadística es clase F, no soy diferente de una persona común. Hablé, haciendo hincapié en que era una persona más cercana al promedio normal. Y mi hermano menor era así de bueno. Que él era una clase S, pero defendió a su débil Jung. Nuestra relación fue muy buena. Si yo fuera un poco más fuerte, no habría habido motivos para que salieran malas palabras. Es mi culpa. No hables así, Jung. Estoy bien. Era cierto, pero me daba un poco de vergüenza conversar así frente a la cámara. Los dos animadores tenían expresiones extremadamente conmovidas. Como estaban tan cerca, deberían sentir la presión de Yu-hyun, pero no lo mostraron en absoluto. Realmente eran profesionales. En medio de un buen ambiente, apareció de nuevo otra persona inesperada. Era Song Ta-won. Cazador An Yo-jin. Serás arrestado por incitar a dañar a Yeon Jung-wan y otras 8 personas, así como por violar la ley especial de la puerta de las mazmorras. Los índices de audiencia deberían haberse disparado. En medio de la entrevista del único entrenador de bestias mágicas del mundo, el líder del gremio Haeyeon había aparecido y estaba mostrando una mirada rara cuando cayó una proclamación de arresto. Y fue en una transmisión en vivo, además. Si también pudiera ver esta imagen en la televisión, me hubiera gustado mucho. Desafortunadamente, era mi situación, así que no pude hacer palomitas de maíz. Caray, pobre de mí. Lamentándome para mis adentros, apagué la habilidad de resistencia al miedo.
Al mismo tiempo, la mirada de Song Tae-won hacia mí se sintió aterradora. De repente, hablando de arresto. Me levanté de mi asiento, muy desconcertado. Pis, que saltó de mi regazo, gritó, Kia-ang, en voz baja. Blue, que no entendía la situación, inclinó la cabeza. Disculpe, soy. Song Tae-won sacó las esposas que tenían una función de sellado de inventario. Ha pasado un tiempo. También fue la primera vez después de la regresión. Había pensado que viviría una vida lejos de algo como esto, pero pensar que mi primera experiencia fue en una transmisión en vivo, mi vida. ¿Qué es esto? Yoo-hyun se bloqueó frente a mí y dijo con frialdad. Fue una actuación realista. Si no escuchaste, entonces una vez más. Escuché muy claramente esas tonterías infundadas. Estás poniendo una carga falsa bastante impresionante en un cazador de clase F de una estadística que ni siquiera ha estado despierto por más de 2 meses. Si estamos seguros de su inocencia, lo enviaremos de regreso de inmediato. Por favor, hazte a un lado. A medida que la lucha de espíritus de los dos se hizo más fuerte lentamente, mi cuerpo tembló un poco. Fue bueno que no tuviera que actuar. Yoo-hyun, cálmate, tal vez hice algo mal. Jung. No estoy seguro de qué es, pero no seas así por mi culpa. Eres un líder de gremio. Me adelanté, con expresión asustada. Lo estaba filmando bien la cámara. Era algo que no podía hacer 2 veces, al menos porque era vergonzoso, así que debería incrustar firmemente esta imagen con esta oportunidad. Incluso si era un cazador de clase S, normalmente era así de humano. Yoo-hyun me agarró de ir hacia Song Tae-won. Sin embargo, pensé que sería suficiente si era tanto. Mientras murmuraba en mi cabeza y me volvía para mirar, mi corazón dio un vuelco. Su expresión actuando era un poco excesiva. Oye, está bien, seré liberado pronto. No puedes simplemente no ir. Haré algo de alguna manera. Quiero decir, Yoo-hyun, estuvimos de acuerdo en que mostraría una apariencia respetuosa con la ley incluso si vacilaba. No quiero causarte problemas, lo siento. Al decir que lo sentía, mi mirada se posó en mis pies. Tal vez porque había desactivado la resistencia al miedo, mi interior estaba realmente incómodo. Esta vez, Pis se acercó a mí mientras me sacudía la mano de mi hermano. Keurn. Como si ya hubiera practicado, dejó escapar un sonido de tristeza. Nuestra Pis era bastante inteligente. Doblé mis rodillas y acaricié a Pis. Estarás bien, ¿verdad, Pis? Papá volverá rápido, así que espérame en silencio. Keurn. Blue, tampoco te metas en problemas. Kiao. Era un gesto que decía que no sabía lo que estaba pasando. La imagen en contraste con Pis era perfecta. Teniendo en cuenta que solo iba a estar confinado por un corto tiempo, fue una escena de despedida exagerada, pero era necesario mostrar algo de melodrama para el futuro. Después de tranquilizar a Pis, me volví hacia Song Tae-won. Tan pronto como me sujetaron las esposas en las muñecas volvieron a aparecer otros personajes. Yoo-jin. Señor Yoo-jin. Myung-woo y Noah vinieron corriendo con expresiones preguntando qué era esto de la nada. Había dicho que esos dos no necesitaban presentarse también, pero se obstinaron en despedirme cuando me llevasen, así que se agregaron. Quiero decir, ¿qué tipo de fuerza tienes para que te esposen? Será asfixiante porque es el sótano y no hay ventanas. Noah, que había experimentado el centro de detención antes, tenía una cara preocupada, diciendo que incluso era húmedo y frío, aunque era verano. Ante esas palabras, Myung-woo se sorprendió y preguntó si ni siquiera había deshumidificadores. El centro era mejor, pero era un centro de detención, así que, por supuesto, no lo había. Iré a visitarlo de inmediato. Yo también iré. Pero realmente, ¿por qué poner esposas? No es demasiado con incluso una clase S viniendo a buscarte, dijo Myung-woo mirando a Song Tae-won. Todos actuaron realmente bien. Estaba actuando, ¿verdad? Todo irá bien. Gracias por preocuparte. Gracias a Noah también. Vámonos ahora. Song Tae-won me agarró del brazo. Jung. Keurn. Yoo-jin. Señor Yoo-jin. Eso fue suficiente.
Cualquiera que vea esto pensaría que me voy a morir. También me siguieron después de que Song Taewon me llevara a rastras. La cámara también nos siguió furtivamente como si no pudiera perderse. El estacionamiento estaba cerca del edificio, por lo que había una cantidad considerable de personas mirando durante todo el camino, por lo que fue vergonzoso. Era difícil mantener el rostro asustado. También debería haberme cubierto con ropa. Afortunadamente, el coche no era un coche pequeño, sino un coche de policía especial. Era un vehículo que se hizo un poco más duradero para el uso de cazadores. Aún así, incluso un cazador de combate de rango medio podría romperlo fácilmente. Entré al auto en medio de miradas desbordantes de lástima. Tenía que resolverse bien de la manera que pensé que lo haría. Asterisco asterisco asterisco. Fue una escena extraña. El joven parado bajo la lluvia era un humano normal. Una persona común que fácilmente podría ser aplastada como barro húmedo si se le presionara ligeramente. Pero los monstruos que serían difíciles de manejar para Song Taewon estaban haciendo guardia a ambos lados de él. Mientras tenían ojos suaves como perros domesticados. Al principio fue sorprendente. Y estaba aprensivo, preguntándose si esas cosas se habían dejar poner una correa por una estadística de clase F y estaban actuando con tolerancia como si lo trataran como a una mascota. Pero esa persona común, ese joven de aspecto inofensivo entre esos monstruos, no era normal. La mirada de An Yo-jin tenía un evidente afecto. Adoraba y amaba a los monstruos que merodeaban a su lado, y esos dos ojos incluso tenían una presuntuosa preocupación. Muy normal, como si estuviera frente a gente normal. Entiendo. Intentaré anunciarlo lo más rápido posible. Song Taewon terminó la llamada mientras dejaba escapar un breve suspiro. Las secuelas de la transmisión en vivo fueron enormes. Estadística clase F. La aparición de una persona no diferente de una persona común atrapada por un cazador de clase S mientras estaba asustada, habría sido increíblemente estimulante. Además de eso, su familia y animales, así como amigos, se habían unido a él. Aunque no uno ni un niño pequeño. Y aunque Baek Yerim hubiera estado allí, habría sacudido la opinión pública solo un poco más. Incluso ahora, las quejas se acumulaban. Song Taewon se frotó lentamente la barbilla. Una persona a la que los monstruos abrazaban y con la que estaban satisfechos como si fuera su propio hijo. Todavía era un poco difícil entender cómo tratar eso. Dejó escapar un suspiro de nuevo y caminó. Asterisco asterisco asterisco. No puedo lesionarme. Era obvio, pero las esposas eran cosas incómodas. Tal vez porque eran para cazadores, eran bastante pesadas. Moví mis muñecas sobre la mesa aquí y allá en vano. Al decir que jugaría cuidadosamente a ser el cebo para exponer las raíces podridas de la asociación, mi hermano pequeño, naturalmente, se opuso. Para persuadirlo, incluso tuve que escribir un contrato y varios memorandos. Acepté quedarme tranquilamente en el lugar sin una queja después de esto si sufro una lesión por donde me salga sangre. Mayong-woo y Noah también se metieron y tomaron una copia para cada uno. Lo que comenzó con, será seguro, no me lastimaré, al principio, se convirtió en una especie de renuncia a los derechos de mi cuerpo al final. Si resultara herido, lo trataría en secreto con una poción, pero sería mejor si no tuviera que ver sangre. Si estuviera expuesto, la cantidad de exenciones corporales que se me impondrían sería de hasta 3. Si Yerim hubiera estado allí, habrían sido 4. Clang. Junto con el sonido de la pesada puerta de hierro abriéndose, Song Taewon entró en la sala de interrogatorios. Tenía la cara rígida que siempre tenía cuando lo veía. Como clase S, era guapo, por lo que se vería mucho más suave si solo tuviera una pizca de una sonrisa. Esa cara era mejor para el trabajar. Tienes una pistola. Es a favor de la gente no despierta. Recibí una breve respuesta. Pensar que era un arma de fuego para alguien a quien le bastaba con coger un guijarro y arrojarlo. Y no era como si no pudiera ajustar su fuerza. Primero, afirmaré que soy inocente. Esto no se está registrando aquí, correcto. No hay grabación de audio ni vídeo. Era el dragón negro, era la cazadora Riet. Fue un monstruo pasajero.
Los asuntos relacionados con el cazador An Yu-hyun estaban claramente mal, pero esto fue excesivo. ¿Qué se podría hacer si colapso debido a la mala suerte? Debería construirse de nuevo. Aproximadamente la mitad proviene de los impuestos. Me arrepentí por un instante. Impuestos por lo que eran impuestos, por otra parte tenía sentido. Soy de clase B, así que pago impuestos tal cual. A partir de ahora también vendrá mucho trabajo del extranjero y probablemente pagaré mucho. Jaeyon dijo que ellos se encargarían de los impuestos por mí, pero yo solo los iba a pagar con sinceridad. Estaba satisfecho siempre que ganara lo suficiente para vivir cómodamente durante mi vida. Incluso si tuviera mucho dinero, realmente no había nada para lo que lo usaría. Me convertiré en un pagador sincero de impuestos, así que, por favor, ignórelo. Se produjo un breve silencio. Sentado en el lado opuesto, Song Ta-won abrió la boca con una expresión que hizo difícil conocer sus pensamientos internos. No es que haya decidido cooperar todavía. Puedo enviar a An Yo-jin. Para poder jugar al cebo tenía que liberarme de la protección casi perfecta. Podría hacer algo estúpido como simplemente vagar solo, pero eso era demasiado obvio como gritar que era una trampa. Si tuvieran cerebro, se darían cuenta de que era sospechoso. Así que el método que elegí fue el confinamiento. La asociación tenía las manos metidas en el centro de detención para uso de los cazadores. Y si Song Ta-won se marchaba, solo quedarían los cazadores de clase media y baja. Eso significaba que era un entorno en el que no sería difícil ocultar a una persona en secreto. Además de eso, los cazadores encarcelados realizaban fugas con frecuencia, por lo que era fácil poner una excusa si desaparecía. Y se podría hacer un cargo razonable por haber hecho que no hiciera que los cazadores se desmayaran hace unos días y el informe falso sobre una puerta. No debería ser así después de llegar tan lejos. Pero si me encarcelaban, Song Ta-won me protegería, al menos por mi importancia, así que necesitaba su cooperación. Tenía que dejar su puesto para que me secuestraran. No nos está ayudando a exponer las partes podridas de la asociación. No acepté ir tan lejos como para elevar la reputación del líder del gremio Jaeyon y agravar la desconfianza relacionada con la asociación. Si An Yo-jin desaparece en esta situación, la reacción será grande. Como es después de haber sido transmitido intencionalmente, probablemente no tenga ninguna intención de ocultar la desaparición. Song Ta-won dijo con frialdad. Bueno, era cierto que intenté exprimir algo extra. Estoy ofreciendo mi único cuerpo, así que debería recibir esa cantidad de compensación. Si la asociación estuviera limpia en primer lugar, este asunto no habría sucedido, ¿no es verdad? Cosechas lo que siembras. No fue suficiente arreglar la imagen del líder del gremio Jaeyon con esa transmisión. Por favor, oculte la desaparición. Los estás defendiendo excesivamente, señor Song Ta-won. ¿No eres ya consciente de que la asociación está haciendo tonterías? Solo hablando del centro del despertar, intentaron abrirlo sin contramedidas. Aún así, tienes el corazón para ponerte de su lado. Si tienes el título de servidor público, debes pensar en los ciudadanos antes que en la asociación. Era un asunto que aún no había sucedido, pero incluso si solo contaras el caso del centro del despertar, la asociación era bastante basura. En primer lugar, fue un problema ya que los dirigía alguien sin experiencia. No fue así desde el principio. Construir el centro comercial, que era un mercado de artículos oficiales, y proporcionar las bases para el registro de cazadores fue encomiable. También habían planeado un sistema para la gestión y licitación de mazmorras. Pero estaban tratando de instalarse, por lo que expulsaron al personal de inmediato. Ni siquiera había pasado medio año desde que el actual director obtuvo el puesto. Son los ciudadanos. Los extremos de la boca de Song Ta-won se torcieron levemente. Si la asociación pierde fuerza, los cazadores de clase S comenzarán a enloquecer primero. An Yo-jin, no estás deseando eso, mientras crees erróneamente que estás en la misma posición que esos tipos. Tenía mucho peso, pero era una voz aguda. Si la resistencia al miedo no lo hubiera bloqueado, habría sentido una presión considerable. Me has entendido bastante mal.
Aunque si desapareciera la engorrosa asociación, sería fácil para los niños jugar. Si la asociación estuviera en buen estado, creo que estaría bien que existiera. Me refiero a una asociación con el personal adecuado como líder, como el señor Song Ta-won. La mirada hacia mí se filtró en un mayor nivel de frialdad. ¿Debería usar Eunye o no? Parecía estar bien por ahora. ¿Te refieres simplemente porque soy un cazador de clase S? No es tan simple. Kraang. La silla en la que estaba sentada fue empujada hacia atrás. Fue porque la mano de Song Ta-won agarró mi cuello y tiró de mí. Parpadeé mientras me arrastraban hasta la mitad de la mesa. Fue en un instante. ¿Qué es lo que quieres? La paz mundial. El brillo en sus ojos parecía que me ahogaría si decía tonterías una vez más. Tengo muchas cosas que quiero, pero son cosas que no se pueden lograr. Exactamente cuán grande es la codicia que tienes para no poder alcanzarlos ni siquiera con tu posición. Aunque es pequeño. Por favor, habla. Hay varias cosas, pero lo que quiero recientemente es que Yu-hyun vaya a la universidad normalmente. Hacer amigos y tener citas. A veces bebía demasiado y regresaba tarde a casa. No ha hecho payasadas de borracho ni una sola vez. El día en que yo diga, ¿por qué bebiste tanto?, y le diera una palmada en la espalda, probablemente nunca llegaría. La expresión de Song Ta-won, que había sido fría durante todo el tiempo, se derrumbó ligeramente. Es decir, no es mucho, de verdad. Pero ¿quién me concedería esto? El mundo tendría que cambiar de nuevo, tendría que ser algo así como un dios. Realmente no tenía mucho que desear. Solo deseaba que las cosas ocurrieran naturalmente para vivir con diligencia. Sonreí hacia el rostro imbuido de confusión. Señor Song Ta-won, doblar su cuerpo en un automóvil pequeño, tomar el metro y llevar una pistola, no importa al final. Lo que también deseo es que las cosas sigan igual que en el pasado. Pero las cosas que no van a pasar, no pasan. La fuerza desapareció de la mano que agarraba mi cuello. Me senté de nuevo en mi asiento y me alisé el cuello. Estaba claro que Song Ta-won estaba envuelto en el pasado anterior al despertar. Como debería decirlo, parecía un tigre que se creía un gato. Uno que estaba sentado sin comprender, con solo un pie dentro de una caja de papel en la que podía caber cómodamente cuando era un bebé. ¿Por qué no puedo prolongar eso? No estaba en condiciones de hablar. Incluso ahora, después de retroceder para vivir una nueva vida además del sufrimiento durante varios años, era un idiota que no podía deshacerse de los sentimientos persistentes. Aún así, me estaba adaptando más o menos al cambio y moviéndome. Song Ta-won también tenía que retroceder una vez para cambiar. Cooperaré al menos. Entonces por favor ve a una cita o algo por la noche. Seré secuestrado durante ese tiempo. Y me haré responsable de la desaparición. Dejar mi puesto incluso sabiendo de la importancia de An Yo-jin y el caso de secuestro anterior, es un error significativo y un acto de negligencia. Esta persona, de verdad. ¿Quieres que te critiquen tanto? Parece que ya te están criticando mucho. Song Ta-won no respondió, pero su expresión no tenía un solo indicio de que se mostrara reacio al futuro en el que asumiría una gran responsabilidad y sería arrastrado hacia abajo ya que lo denunciarían. De alguna manera, no fue algo bienvenido. Así que esta persona también estaba bastante distorsionada, tuve ese tipo de pensamiento. La situación estaba preparada, pero no era como si las noticias llegaran de inmediato. Me preocupaba qué debería hacer si mi vida en el centro de detención se alargaba, pero afortunadamente, el cliente que estaba esperando vino a buscarme la noche siguiente. Asterisco. El lugar al que había ido, tan pronto como armamos el plan de secuestro, no era otro que Hámsters Felices. Una destartalada tienda de mascotas especializada en hámster que parecía no tener intención de dirigir un negocio. Do Hamin estaba allí. Una vez que lo reconocí, me di cuenta de que la agencia de detectives privados era un trabajo secundario y el trabajo principal era la tienda de mascotas. Aunque el trabajo principal engullía todo el dinero ganado por el trabajo secundario. Encontré a Do Hamin en la tienda que estaba decorada con pulcritud centrada en hámster, a diferencia de su apariencia exterior. Solo ayudé un poco a encontrar gente.
Engatusar al tipo que gritó eso no fue difícil. Fue gracias a la disposición de asustarse fácilmente por ser mucho más débil que supe que era el Do-Hamin que conocía, tal vez porque había sufrido menos. Te has vuelto demasiado conocido. Si sigues así tendrás que preocuparte por tu vida. Cuando le revelé a las varias personas que apuntarían a él basándome en las dificultades en las que me había metido, el Do-Hamin de antes de la regresión tuvo una tez que rápidamente se puso pálida. Ante las palabras de que me ocuparía de su protección y le pagaría una cantidad satisfactoria si venía a trabajar debajo de mí, Do-Hamin no pensó mucho y asintió con la cabeza. Si me dejas abrir una tienda de animales en el edificio. Le dije que era difícil para la gente común ir y venir, pero él dijo que hacía negocios en internet, así que no importaba. Dijo que vendió productos de hámster casi sin margen de beneficio. Fue una prueba, en el sentido de que tuve que escuchar a la hora completamente relajado Do-Hamin continuar discursos apasionados sobre los diversos encantos de los hámsters durante mucho tiempo, pero pude aceptarlo sin muchas dificultades. ¿Te gustaría tener un poco? Do-Hamin probablemente estaría comprobando mi ubicación con regularidad incluso ahora. A mis palabras mientras señalaba la lonchera que Mayong-woo había traído durante la visita, Song Ta-won respondió plácidamente. Me negaré. Aunque es delicioso. Ya había cenado y el resto eran bocadillos. Aunque incluso eso estaba medio vacío. Todo lo que Mayong-woo hacía para mí era delicioso, pero los yakgwa fueron especialmente deliciosos. Si lo pongo en la boca de Song Ta-won, ¿no se derretiría un poco esa cara que estaba endurecida como una roca? Pareces excesivamente cómodo. Como usted mismo es el objetivo, no se relaje, incluso si no sufrirá ningún daño. Te preocupas por mí, deberías estar un poco descontento conmigo, pero estás siendo amable. No tengo nada que se parezca al descontento. Desde mi posición, es obvio preocuparme por An Yoo-jin. Fue una respuesta típica. Parecía que estaba actuando más rígido conmigo por alguna razón después de la conversación en la sala de interrogatorios. Después de despedirse diciéndome que tuviera cuidado con una actitud cortés y profesional, Song Ta-won se fue. Cuando estaba poniendo el último yakgwa restante en mi boca mientras hacía un crucigrama, la puerta cerrada se abrió de nuevo. Así que el perro vino por su hueso. ¿Qué hay de nuevo? Cazador An Yoo-jin, debido a circunstancias externas te mudarás a un centro de detención diferente. Dijo el hombre que entró en la sala de espera. Su atuendo era el uniforme de un cazador afiliado al centro de detención. Estaba a punto de encariñarme con esta habitación, eso es desafortunado. Pero estás trabajando incluso a esta hora tan tarde. Existen los incidentes a altas horas de la noche. Dejé el bolígrafo y me levanté de mi asiento. El hombre me tendió las esposas. Obedientemente, extendí ambas manos mientras abría la boca. Mi hermano menor, el líder del gremio Haeyeon, An Yoo-hyun, quiero decir. Es tipo AB, soy tipo B, ¿cuál es tu tipo de sangre? El hombre puso una expresión preguntando qué tonterías estaba diciendo y luego sentí que la resistencia a la maldición funcionaba. No decirles a los demás el tipo de sangre de An Yoo-hyun. Fue la primera condición de los contratos redactados. Romper un contrato una vez significaba, los secuestradores vinieron a buscarme. Usamos contratos como método de comunicación confiando en mi resistencia a las maldiciones. Para que mi estado pudiera ser transmitido a Yoo-hyun en cualquier momento, incluso en circunstancias en las que no podía usar un teléfono. En caso de que se me olvidara, había puesto una nota con la lista de los contratos escritos en mi inventario. Desde entonces, el sellado de inventario tampoco funcionaba gracias a la resistencia a la maldición. Fue una sensación de haber usado todos los contratos que usaría en toda mi vida. El precio no debe superponerse, por lo que se apostaron todo tipo de cosas. Déjanos ir. Mientras salíamos también conocimos a otros cazadores, pero tampoco mostraron ninguna respuesta en particular. El número de guardias característicos del centro de detención de cazadores era pequeño, pero pensar que todos ellos no respondían aún así. Recibieron un aviso falso de que me trasladarían, o estaban todos en esto. Realmente esperaba que fuera lo primero.
Incluso si estuviera podrido, debería estar razonablemente podrido. Asterisco asterisco asterisco. Noah Luire cruzó silenciosamente el cielo nocturno. Las elegantes escamas de oro amarillo no perdían su brillo incluso en la oscuridad, pero tenía una habilidad para esconderse. Dragón dentro de la niebla, una de las habilidades del título gemelo de Theobalds. Hacía que la apariencia del usuario fuera borrosa y también podía engañar a los sentidos de un cazador de clase A. Acaba de salir del centro de detención. La voz de Dohamin salió de los delgados auriculares que colgaban en los oídos de Noah. El dragón envuelto en una neblina brumosa dio lentamente un círculo en el aire por encima del centro de detención. Sus ojos vieron un coche entrando en la carretera. Lo encontré. El auto comenzó a aumentar la velocidad, pero Noah lo alcanzó rápidamente con solo un ligero aleteo de sus alas. Después de revisar la matrícula y decírselo a la otra persona, continuó siguiéndolo. El automóvil se detuvo en un lado tranquilo de la carretera y cambiaron a un automóvil diferente que estaba en espera. Cuando apareció Anjo-Ojin, Noah inconscientemente movió un poco la cabeza. Podía arrebatárselo en cualquier momento, pero como tuvo que contenerse incluso con el frente a sus ojos, la ansiedad hizo que le picaran las escamas. Se cambiaron a un auto diferente. El número de matrícula es... Se marchan de nuevo. El lugar al que llegó el auto después de conducir durante mucho tiempo no era otro que un aeropuerto. Una mujer extranjera se dirigió hacia el auto que se detuvo en un lugar alejado. Inmediatamente después de que agarró el brazo de Anjo-Ojin, la apariencia de las dos personas desapareció. Parece que se utilizó una habilidad de movimiento instantáneo. Espere un momento, unos 300 metros al noreste. Y otra vez. Noah se movió siguiendo las instrucciones de Dohamin. Tal vez habían entrado porque Anjo-Ojin no se podía ver desde el aire. El lugar donde Noah volvió a descubrir a las dos personas fue al lado de un avión privado. Noah rápidamente le hizo saber a la otra persona la marca del avión. Parece que se están preparando para despegar. Seguiré así. Te lo dejo a ti. Era la voz de An Yu-hyun. El dragón dorado aterrizó suavemente en la parte superior del avión. Asterisco asterisco asterisco. Era un mundo bueno para cometer delitos. Si despertabas con un buen rango, tu poder se hacía más fuerte y también aparecían habilidades útiles. La gente común contra la que podrías empuñar eso estaba desbordada, por lo que era natural que hubiera muchas personas que sintieran impulsos equivocados. Si solo aparecieran personas despiertas, sin mazmorras, podrían haber ocurrido graves problemas sociales. Por supuesto, no fue que las mazmorras cumplieran los deseos de las personas despiertas completamente como para que no ocurrieran crímenes. El movimiento instantáneo es una habilidad bastante buena para usar en actos desagradables. La teletransportación era lo mejor, pero no había visto a nadie con eso excepto al Dokaebi. Incluso si fue solo un movimiento instantáneo, no dejó evidencia y fue suficiente para hacer cosas malas. Como llevarme al avión. No sabía que me obligarían a dejar el país tan rápido. Incluso si salía de Corea, pensé que sería por mar, pero pensar que era un avión privado. Seguro que se prepararon mucho. Me quedé mirando a la cazadora que estaba sentada en el lado opuesto del asiento que era lo suficientemente ancho como para hacerte creer que no estaba dentro de un avión. Disculpe, ¿puedo preguntar a dónde vamos? A Hong Kong. No estaba tan lejos, Si fuera Hong Kong, era una distancia a la que podrías llegar una vez a través de la puerta de ultra larga distancia de Yunyun. Aunque se suponía que Noah lo seguiría, así podría conseguir su ayuda en caso de emergencia. Y tengo a Eunhye y la habilidad de escudo del pendiente. Bloqueé mis aretes para que no me los quitaran señalando que tenía que haber una forma de protegerme en caso de una emergencia. Había puesto a Eunhye en mi inventario y lo había sacado en secreto después de una revisión y lo había puesto en mi tobillo, ocultándolo con mi ropa. Cuando fingí ser tímido y me quedé sentado en silencio, el avión comenzó a moverse lentamente. Pensar que mi primer viaje al extranjero sería por un secuestro. Fue una salida y llegada ilegal a un país sin pasaporte. Y no tenía ni un centavo.
Según el plan, se decidió que me secuestrarían durante unos 3 días, así que quería comprar un souvenir al menos, si tenía tiempo. Debo pedirles que me presten algo de dinero. Mientras intentaba con todas mis fuerzas no quedarme dormido, el avión aterrizó. Hong Kong fue uno de los lugares donde hubo mucho daño por las roturas de las mazmorras. Sobre todo, una gran parte se debió a que un número considerable de cazadores de alto rango fueron robados de China continental. La gestión de mazmorras de alto rango no se realizó correctamente, por lo que se abrieron varias veces y la cantidad de tierra era pequeña, por lo que el área del centro de la ciudad fue destruida incontrolablemente cada vez. Debido a esa inestabilidad, el nivel de seguridad había bajado a gran velocidad. Había escuchado que los sentimientos anti-China se habían vuelto mucho peores en comparación con antes de que aparecieran las mazmorras. Tiene sentido. Por favor, ven, cazador An Yo-Yin. Cuando bajé del avión, un hombre de mediana edad con buena apariencia sonrió ampliamente y me recibió. ¿Qué era esto? Como víctima de un secuestro, no estaba seguro de cómo responder. Además de eso, se me quitó las esposas de inmediato. Aunque el brazalete de sellado de inventario todavía estaba encendido. Soy Henry Gregson. El señor Gregson parecía ser oriental, pidió un apretón de manos. ¿Qué fue esto, realmente? Ahora que ha venido hasta aquí, por favor esté tranquilo. Ah, sí. Tranquilo. ¿Qué tontería era esta de un bastardo secuestrador? Me estaba diciendo que tuviera el síndrome de Estocolmo. Cuando salimos del aeropuerto sin siquiera una inspección, una limusina estaba esperando. El conductor me abrió la puerta junto con una sonrisa llena de corazón por el servicio. Era una atmósfera como si dijera que quería hacer turismo, me introducirían a un curso completo además de hacerse cargo de los gastos de viaje. ¿Qué era esto? Tenía que comprarles algún recuerdo para regalárselo a los niños. A decir verdad, estoy considerablemente desconcertado. Me han secuestrado y usted, señor Gregson, es el secuestrador. ¿Es eso correcto? El señor Gregson, que se había subido a la limusina conmigo, se rió. Por supuesto, no era solo él solo, y los cazadores que parecían guardias también se subieron con nosotros. Si el cazador An Yo-Yin fuera incluso de clase C, no habría sido una atmósfera tan suave. Pero no hay necesidad de perseguir intencionalmente a alguien que no es diferente de una persona común. Al decir eso, Gregson se presentó como un gerente de personas despertadas. Dijo que encontró principalmente a despertados útiles de países en desarrollo y les encontró lugares para trabajar. No es eso, trata de personas. Es simplemente que la tarifa de mediación es un poco cara. Creo que la tarifa del cazador An Yo-Yin se convertirá en el precio más alto de todos los tiempos, por lo que hay mucha anticipación. Había mucho que decir, pero nada que decir. Fue realmente impresionantemente descarado. Quería matar a este bastardo e irme a casa. Reprimí el impulso de llamar inmediatamente a Noah y le pregunté a ese tipo. Entonces, el señor Gregson es el que está detrás de mi secuestro. Sería así. Desafortunadamente, esta vez soy el mediador. Hay una persona diferente que te adquirió y a quien entregaré los bienes. Entonces no era este tipo. Como era de esperar, parecía ser una persona dentro del país, relacionada con la asociación. Probablemente estaban siendo descubiertos constantemente por Jaeyon y Seseong ahora. Después de pasar por lugares donde había rastros de destrucción aquí y allá, la limusina se detuvo frente a un gran hotel. Cuando entramos en el vestíbulo que brillaba desde el techo hasta el suelo, estaba cada vez más estupefacto. Esto no era lo que había imaginado. Quiero decir, bueno, un hotel de 5 estrellas era mejor que una prisión aterradora. Deberías estar cansado después de recorrer un largo camino, así que descansa bien. Me dijo que le hiciera saber si necesitaba algo, el tipo esclavista se echó a reír. Así que traté de pedirle que me diera un teléfono inteligente con el que la comunicación fuera posible, pero se negó, diciendo que no estaba permitido. Luego, el lugar al que me guiaron fue una suite de la más alta categoría con una vista increíble. Pensar que mi primera suite de hotel de 5 estrellas era el lugar donde me mantendrían secuestrado. De la forma en que va la vida, realmente no podías saber el futuro,
Yu-hyun, parece que Yun pasará el tiempo cómodamente, así que no te preocupes tanto. Para que no sea incómodo durante su estadía, la seguridad se colocará frente a su puerta. Utilice el servicio del hotel a su antojo. Por supuesto, también es posible utilizar la piscina, el gimnasio, el salón y otras instalaciones diversas. Sí. Joder, estaba a punto de darte las gracias. El secuestrador me dijo de nuevo que descansara cómodamente y luego salió de la habitación. Quiero decir, realmente me estaba dejando solo. Por supuesto, no podría huir solo con mis propias fuerzas, pero aún así, ¿qué era esto? Preguntándome si Noah se había acercado, traté de salir a la terraza, pero la puerta estaba firmemente cerrada. Intenté empujar y tirar varias veces antes de rendirme cuando una hoja de papel se pegó ligeramente al lado opuesto de la puerta de vidrio. ¿Estás bien? Eran letras temblorosas como el trabajo de un niño pequeño que acababa de empezar a aprender a escribir coreano. No pude verlo, pero era Noah. Estoy bien. Pensé que podría haber cámaras de seguridad, así que moví la boca y asentí con la cabeza. Cuidado, estoy aquí. Él está aquí. Estaba haciendo guardia en la terraza. Debería irse a dormir. No pude decirle nada y solo sonreí. Me acerqué al sofá, y mientras escondía mi mano con un cojín, saqué una rama de tillira de mi inventario y la rompí. No romper la rama de tillira que me dio Yu-hyun. Era la condición del quinto contrato. La resistencia a la maldición entró en vigor. El significado del contrato era, estoy bien, estoy a salvo. Asterisco. A la mañana siguiente, después de haber dormido bien, ya que era una habitación cómoda y cara, un invitado vino a buscarme. Era una cara familiar que no sabía que encontraría aquí. ¿Por qué estás aquí? Soy un invitado que se queda aquí, dijo el líder del gremio Seseong. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué diablos?